Pues un feliz domingo en este segundo domingo de Cuaresma, donde después de estar acompañando al Señor en el desierto y meditar las tentaciones del desierto la semana pasada, pues la palabra de Dios nos lleva a un monte, al monte Tabor, en el lugar en el que tiene lugar la transfiguración. Es decir, Jesús se transfigura, quiere decir, les muestra su gloria, les muestra cómo será la vida del cielo a tres de sus discípulos que él elige, a Santiago, a Pedro y a San Juan, a estos tres que curiosamente, y no es casualidad, van a ser los que después también estén en el huerto de los olivos cuando comienza la pasión del Señor. Y ellos van a exclamar: qué bien se está aquí, cuando Jesús pues se transfigura y aparecen junto a él dos figuras que son claves en el Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, ¿no? En Moisés pues encontramos la ley de Israel es dada a través de Moisés, que es fundamental para el pueblo de Israel, y en Elías a los profetas, que también son fundamentales para el pueblo de Israel, porque a través de los profetas el Señor se ha ido revelando a lo largo de la historia del pueblo. Los profetas han sido las luces de Dios a lo largo de la historia, y la confirmación de que aunque el pueblo de Israel lo pase mal, la historia la va llevando el Señor, Moisés y Elías, ¿no? Y bueno, en la primera lectura veíamos a otro personaje que es clave, otra persona que es clave para la historia de la salvación, que es Abraham, ¿no? Abraham siendo mayor en edad, pero sin embargo con una gran confianza en Dios, no había caído en esto que es una tentación, que tenemos las personas de cuanto más años cumplimos, irnos resabiando, pensar que ya lo sabemos todo, dejar de esperar nada de los demás y también de Dios, ¿no? Abraham muestra una gran confianza y Abraham va a recibir una promesa. Yo te voy a hacer padre de una gran nación y te voy a dar una tierra, ¿no? Ahí ha comenzado esa historia del pueblo de Israel, que es también la nuestra, ¿no? Los judíos y el pueblo hebreo son nuestros hermanos mayores en la fe, en palabras de Benedicto XVI, así les llamaba, ¿no? Y Abraham le dice: oye, ponte en camino, si te pones en camino yo te voy a dar esto, ¿verdad? Esta lectura lo que nos viene a recordar es que la vida cristiana es un continuo caminar en la historia, Tener fe no es simplemente que yo creo en Dios, eso es fe, pero tener fe es que yo le sigo, esto es, que yo, ¿vale? Pues al Señor le llevo a mi vida concreta y que yo contrasto mi vida concreta a la luz de Dios. Busco qué me está diciendo el Señor en los acontecimientos concretos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pasa que estás en un momento de tu vida en el que, no esperas muchas cosas y tienes como un decir: ¿qué me va a decir a mi Dios, no? Y la palabra hoy nos está diciendo: no te quedes ahí, no dejes de esperar en Dios, que tu historia sigue siendo de Él hasta la vida eterna. O a lo mejor estás en un momento de tu vida en el que tienes deseos y te has dado cuenta de que ningún deseo humano que tú tienes puede llegar a colmarlo nada, ¿no? Y nada donde has puesto el corazón, al final te colma, nada donde has puesto el corazón te llena. Incluso a lo mejor puedes sentir fracaso por experiencias de la vida, porque has puesto el corazón en cosas que después se han caído, se han venido abajo, y la palabra de Dios me voy a decir: hay algo más, ¿no? Esperas algo más, tienes un deseo de algo más. Es Dios el que lleva tu vida y pone el corazón más lejos, ¿no? En esa tierra que el Señor nos ha prometido, que es el cielo, ¿no? Y no te desanimes, sigue viviendo como un cristiano, porque de eso malo que te ha pasado, Dios también se servirá para enseñarte con su pedagogía, ¿no? Bueno, así comienza la historia del pueblo de Israel. En esa historia habrá muchas personas que aparecen en la Biblia. En esa historia, que continúa en la historia cristiana, estamos nosotros, aunque no aparezcamos ahí, ¿no?
Y bueno, en esa historia, pues en concreto Moisés y Elías son dos personas que van a sufrir mucho, ¿eh? Conocéis bien la historia de Moisés. Moisés pues también va a mostrar una gran confianza en Dios y el Señor le va a decir, oye, Moisés se fue al desierto, ¿no? Porque, bueno, había matado a un egipcio, que a su vez había matado a un hebreo, tiene que huir. Y Moisés ve que hay una zarza que está ardiendo, pero no se consume, ¿vale? Que una zarza arda en el desierto, pues, como siempre digo, no es nada extraordinario que una zarza se queme, ¿no? Lo extraordinario es que no se deja de quemar, ¿eh? Que no se consume, ¿vale? Y ahí el Señor le va a revelar su nombre, yo soy el que soy, ¿no? Y le va a mandar a hablar con el faraón. Y él va a tener objeciones. Oye, yo, si casi no sé hablar, ¿no? ¿Cómo voy yo a hablar con el faraón? ¿Por qué no eliges a uno que tenga más dotes, ¿no? Y es que a Dios lo que le importa es que nos demos cuenta de que es Él el que lo hace. Por eso escoge siempre a lo más débil del mundo, para confundir a los sabios, dice también el Nuevo Testamento. Y ahí que se va a hablar con el faraón, va a venir toda la historia que conocemos, va a sentir rechazo y al final, la noche de Pascua, el pueblo hebreo va a salir, van a ser perseguidos, se abrirá el mar, ¿no? Y bueno, después el pueblo hebreo no llegará a esa tierra prometida, esa tierra que el Señor les iba a dar, porque pues desconfían, ¿no? Y van a dudar de Dios en ese viaje por el desierto. Y toda la generación de esos israelitas no entrará a la tierra prometida, por eso están 40 años vagando por el desierto. Y ni siquiera Moisés, que también estaba haciendo ese viaje, entrará, y el Señor le va a mostrar, pues desde un monte, el monte Nebo, esa tierra a la que no entrará. Es decir, Moisés va a sufrir la incomprensión del pueblo, va a sufrir y darse cuenta que ha traicionado a Dios, va a sufrir y va a tener mucha cruz y mucho padecimiento en el vagar por el desierto. Elías también tendrá pues un gran sufrimiento, ¿eh? También va a recibir este profeta, que es pues uno de los más importantes de la historia de Israel y de los más queridos, el profeta Elías, la llamada de Dios a la predicación. También él dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Y nuevamente aquí es que el Señor escoge siempre a lo que menos parece, ¿eh? Por eso ten esperanza. Si te ves que vales poco, pues claro, pero si es que la iglesia no es un lugar para gente perfecta, ¿no? Y Elías va a sufrir también el rechazo, va a sufrir la incomprensión, va a predicar contra los falsos dioses, los falsos ídolos a los que pues está yendo el pueblo, los Baales. Se va a enfrentar a los falsos profetas, también sufrirá mucho a lo largo de su vida, ¿no? El profeta Elías, ¿no? Y ambos, tanto Moisés como Elías, van a tener pues una gran cruz, aunque todavía no ha llegado la cruz de Cristo, ¿no? Y el Señor, cuando se va a transfigurar en ese monte Tabor, y los discípulos le dicen, oye, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí para siempre, ¿no? Yo os pregunto, ¿cómo os imagináis el cielo? Hoy le preguntaba a los niños, ¿cómo os imagináis el cielo? Todos me decían cosas buenas, ¿no? Como un lugar bueno, un lugar bello, un lugar precioso, me decía una niña, ¿no? Pues ellos experimentan el cielo, los apóstoles, qué bien se está aquí, pero dice el Señor, pero primero el Hijo del Hombre tiene que padecer, es decir, primero tiene que venir la cruz, ¿eh? Tiene que venir la cruz para que podamos ir al cielo, podamos estar ahí siempre y podamos decir qué bien se está aquí. No hay cielo sin cruz. Como digo siempre, ser cristiano no es no sufrir, sino que el Señor está contigo en el sufrimiento y la cruz se convierte en un instrumento de salvación. Fijaros cómo Moisés sufrió mucho, Elías sufrió mucho y el propio Jesús sufrió mucho. Y nosotros también sufrimos, ¿no? Pero el Señor ha convertido la cruz en gloria. El Señor ha convertido esa cruz unidos a Él, eso que no eliges, que no puedes quitar, eso que te humilla, en un camino pues para que tú también, yo también, podamos ir al cielo, ¿no? Y eso es ser cristiano, ¿no? A ratos experimentamos pues momentos de cielo. La Eucaristía es un trocito de cielo en la tierra, ¿no? Pero después seguir al Señor pues es cada día abrazar nuestra cruz y seguirle, ¿no? Entonces yo creo que también hoy las lecturas, y así acabo, son también un recordatorio de que necesitamos reconocer cuál es nuestra cruz, reconocerla, no vivir como si no la tuviéramos,
O no vivir diciendo, bueno, pues como tapándolo, ¿no? Viviendo como disociados de nuestra vida, tapando lo que nos hace sufrir como si eso no existiera, ¿no? Es que si la gente supiera esto se va a escandalizar de mí, o esto no me gusta, voy a vivir como si no lo tuviera. No, ser cristiano es reconocer la cruz, lo segundo es aceptarla y lo tercero es con el Señor írsela entregando y ver cómo me va hablando, como os decía antes con Abraham, en los hechos concretos de mi vida. No tengáis miedo a la cruz y no tengáis miedo, hermanos, al sufrimiento que nos viene. En ocasiones se pasa muy mal en la vida, en ocasiones se sufre mucho, el propio dolor y un dolor mayor que es ver sufrir a las personas que queremos. Eso trae mucho dolor, es verdad, pero tenemos la esperanza de que ese dolor ha sido vencido, será vencido, ¿no? Y aunque lo tengamos que pasar, nosotros estamos llamados al cielo, y también ese dolor y la experiencia que nos da hace que podamos a través del testimonio ayudar y acompañar a otros que están pasando quizá la misma situación que nosotros, pero no han conocido a Dios, no por ser peores y nosotros mejores, sino porque, bueno, pues Dios así lo hace en la historia, se va mostrando en las vidas, como en la de Abraham, en la de Moisés, en la de Elías, ¿no? Y llama a los pobres, a los que, pues yo creo que no perdamos la conciencia de que no somos nada, ¿no? Para ser como la sal en la sopa, ¿no? Para ser la sal de la tierra en medio del mundo, Es que el Señor nos ayude en nuestra cruz y nos ayude también a ser valientes en el testimonio y en la ayuda a aquellos que tienen un mayor sufrimiento pero menos luz en sus vidas. Que Dios nos dé fe. Amén.